Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo vamos? Espero que ya estén todos por acá bien activos. A ver, ya tenemos 10 personitas en sala. ¿Qué dicen? ¿Aguantamos 5 minuticos más? ¿Comenzamos de una vez? Ya aquí tenemos todo preparadito, como quieran. Pónganme ahí por favor en el chat si están escuchando. Chicos, hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Listo, perfecto. Bueno, muchachos. Pues vamos a continuar con el módulo de Forex básico. Como les comentaba, ya estamos a una o dos clasecitas más o menos de terminar este módulo. Ya estamos terminando como todos los pilares que necesitamos para comenzar a operar así ya en una cuenta demo. Pero ya con lo que hemos visto hasta el día de hoy, creo que ya vamos comenzando a tener una cierta operatividad y a tener una cierta capacidad sí, de comenzar ya a meter nuestras operaciones. Voy a ver si la próxima semana abrimos un espaciecito para aclarar de pronto algunas dudas, porque como ya estamos en mira de eso, para comenzar a trabajar lo que es el copiar, pegar señales y para enseñarles cómo ajustar los stop loss, los take profit, cómo moverlos, cuándo salir de una operación o cuándo esperarla, porque es un tema que genera bastante incertidumbre y la verdad, cuando uno está empezando en esto, a veces el desespero se lo come a uno, la ansiedad y uno es como, estoy perdiendo, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, eso es lo de menos en realidad y esa calmación se va aprendiendo. Entonces, por ahora, chicos, no nos estresemos por eso. Les cuento que yo al principio, cuando comencé a operar, perdí bastantes dólares precisamente por eso, porque la operación arrancaba muy bien después de que el profe la mandaba a Shift. Uno se animaba, ya iba por un dólar, hacía un retroceso al mercado, lleva perdiendo dólar, dólar y medio, y me decía, no, la operación ya se fue, se perdió, me va a empobrecer, mejor dicho, y pum, cerraron la operación y después se daba cuenta uno por Shift, tocó TP2, TP3, TP4 y uno fue pucha, me pude haber ganado 6 7 8 dólares, pero por acelerado, por mongolo, perdí dólar y medio, $2 por cerrar la operación a destiempo. Entonces, eso es de tener pausita. Cuando metamos operaciones del profe Gus, el profe Gus no hace scalping, el profe Gus mete operaciones que se van hasta casi una semana tranquilamente. Entonces, no nos preocupemos mucho por las operaciones del profe Gus. Tengámosles un poquito de paciencia. Listo. Entonces, chicos, ya creo que estamos listos para arrancar. Vamos entonces a seguir como con la metodología que habíamos tenido en días anteriores. Vamos a hacer como una introducción, una abrebocas al tema con una breve presentación y de ahí vamos a pasar al MetaTrader para comenzar a, como a aplicar esas cositas en el mercado. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, déjenme por acá arranco a compartir pantalla. Compartir. Ya estoy aprendiendo Zoom. Ya estoy haciendo una maestría en Zoom porque me están enseñando por ahí. Chicos, entonces, lo mismo de siempre. Si tienen preguntas, tienen dudas, tienen inquietudes, las van haciendo durante la clase, la escriben o activan el micrófono un segundito y la solucionamos de una vez para que de pronto después no se nos escapan. Recuerden que siempre les he dicho que si usted tiene una duda, es probable que alguien más la tenga porque ninguno nacimos aprendido en ese cuento. Todos seguimos estudiando, todos seguimos aprendiendo, entonces nada, sin pena, no sea sinvergüenza. Entonces, hoy quiero arrancarles nuevamente con dos frasecitas. Saben que siempre me gusta arrancar como construyendo algo más como desde el cero la persona. La primera nos dice, no es que sea muy listo, es que me quedo durante más tiempo trabajando en los problemas. No le dijo nada más y nada menos que Don Albert Einstein. Al principio no, él no destacó por ser muy brillante, por ser un genio, pero se pasaba más tiempo como tal estudiando, enfocándose como en cubrir esos baches, esos vacíos que él tenía de conocimiento en su inteligencia y eso lo hizo comenzar a resaltar. De hecho, en la carrera de nosotros, cuando nosotros comenzamos prácticas, obviamente hay grandes diferencias entre compañeros unos y otros, unos muy brillantes, otros no tantos, pero ¿qué decimos uno? Muchachos, si uno no es muy brillante, uno tiene que ser muy juicioso, muy comprometido, estudiar más, leer más, porque si uno no tiene esa capacidad de que las cosas se le queden grabadas o que las comprenda con mucha rapidez, con mucha facilidad, ¿qué hay que hacer?
Ahí toca simplemente, chicos, meterle más al esfuerzo, meterle más berraquerita a lo que se está estudiando. Y como decía Aristóteles, la calidad no es un acto, es un hábito. Entonces, esto es un hábito de todos los días, aprender, estudiar. Entonces, muchachos, lo que siempre les he dicho, no pretendamos que solamente con estas charlas semanales que estamos teniendo acá vamos a lograr tener un conocimiento amplio en trading, ¿no? Hay que ver las demás clases. WOW tiene un mundo grandísimo de información que debemos comenzar a conocer y a estudiar. Cada uno de los profes tiene como sus módulos muy bien estructurados. Para la parte básica me gustan mucho los básicos del profe Gus. Entonces, listo, busca el profe Gus, busca el playlist de Forex básico o de introducción a Forex, lo ves. Después te puedes ir a buscar al profe Brian, que a mí me encanta como maneja toda la parte de Forex, y te ves el módulo básico de Forex de él, que son como 6 11 videos aproximadamente. Y tiene dos módulos, incluso un intensivo y un básico, que son muy buenos para introducirse a toda esta parte de Forex y para todo lo que vamos a empezar a hacer. Entonces, chicos, sin más, entonces arranquemos. Hoy vamos a hablar de lo que son soportes y resistencias, y vamos a introducirnos en lo que es una estrategia básica del trading, porque con soportes y resistencias vamos a diseñar o a tener nuestra primera estrategia de operación, que se llama acción del precio. ¿Y cómo la utilizamos? Utilizando soportes y resistencias. Entonces, son parte fundamental del trading. Casi todas las estrategias, sino por no decir las que todas, tienen por lo menos una media móvil, que eso funciona como un soporte o resistencia dinámico. Todos los traders profesionales y amateur deben comenzar a conocerlas, a estudiarlas, saber cómo funcionan, porque son de los aspectos básicos para la operatividad. Permitirá obtener muchos profits y evitar muchas pérdidas de dinero durante el transcurso, pues, de la operatividad que tengamos todos nosotros, e identificar los patrones de reversión y confirmación cuando se toquen estos soportes y estas resistencias es fundamental. ¿Para qué? Para aprender el momento de cuándo meter una operación. ¿Listo? Muy bien. Ya. ¿Qué son? Soportes y resistencias. Son los niveles donde el precio se detiene y se devuelve. Así, para hablarlo a grosso modo. Ahí, en ese punto, las fuerzas alcistas y bajistas, recuerden que yo siempre les he explicado que eso es como una guerra entre compradores y vendedores. En ese punto, en el soporte y la resistencia, se igualan las fuerzas y probablemente va a ganar una de las dos, y es la que está haciendo como repulsa, la que está haciendo la fuerza contraria para comenzar a hacer toda la parte de la reversión del precio. Prevalece la tendencia del ganador, y son los participantes del mercado los que definen los niveles de soporte y resistencia. Ahí no, ahí no tiene nada que ver que lo que digan, no sé, lo que digan un presidente, lo que digan los gobiernos, no. Son simplemente los traders, obviamente los grandes fondos tienen mucha influencia en esto, pero el mercado, los participantes del mercado son los que van a definir estos niveles de soporte y resistencia. Entonces, ¿cómo definimos un soporte? Como su nombre lo indica, es el nivel que soporta al precio y evita que éste siga descendiendo, y marca una revisión de una tendencia bajista, o sea, de un bearish, a que se devuelva hacia un bullish. Listo. También lo conocen con qué nombre, lo conocen como con el nombre de piso. ¿Por qué? Porque ahí llega el precio, eso es el punto donde va a llegar el precio, y luego va a rebotar desde este nivel hacia arriba. Y resistencia es totalmente lo contrario. Es el punto donde el precio deja de subir porque se pone resistencia, y posteriormente la tendencia irá hacia la baja con un bearish. Entonces, a la resistencia también se le conoce como techo. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de soportes abajo, resistencias arriba, o simplemente de pisos y techos. Cualquiera de los dos términos va a estar bien utilizado. Lo importante es que comprendan. Existen tres tipos de niveles o de formas de analizar los soportes y resistencias. Esto no lo sabía yo, chicos, pues uno lo maneja como de forma inconsciente, pero de forma técnica yo no lo conocía hasta que estuve preparando la clase de ustedes. Entonces, fíjense la importancia de estar siempre estudiando. Existen tres tipos de niveles de soportes y resistencias. Están los niveles fijos, los niveles dinámicos, los niveles semidinámicos. Y uno se pone a ver y, pues madre, yo todos los he visto, en algún momento los he utilizado, pero no sabía que se llamaban así, de la importancia que tiene cada uno. Entonces, los niveles fijos
Son las zonas de soporte y resistencia que no se modifican en el tiempo y que son más confiables cuando son respetados, testeados o retesteados en varias oportunidades hasta que se rompan en alguna de las dos líneas de soporte o resistencia. Entonces, esos niveles fijos o estáticos son simplemente como esas franjas horizontales de soporte y resistencia en las cuales el precio va a estar oscilando como una pelota de ping-pong o de voleibol. Los niveles dinámicos son niveles que cambian con cada vela y con cada movimiento del mercado, que pueden ser constantes, pero de diferente magnitud. Entonces, por ejemplo, los ejemplos más típicos de las líneas de soporte y resistencia dinámicos son las medias móviles y las bandas de Bollinger. ¿Por qué? Porque fíjense que en cada movimiento, en cada vela, la banda de Bollinger o la media móvil se va ajustando de acuerdo al mercado. Entonces, por eso se les llaman niveles dinámicos. Entonces pregunta por acá, Pau. O sea que esos finos se podrían tener en cuenta para operación a más largo plazo, fijos. Operación a largo plazo. Pau, depende de lo que siempre les he dicho, de la temporalidad en la que nosotros estemos haciendo el análisis. ¿Por qué? Porque, perdón, ¿por qué? Porque si tú estás viendo el soporte y la resistencia fijos a M1, o sea, en un minuto, no, eso va a funcionar muy bien para opciones binarias. Pero si tú estás viendo que hay un soporte y una resistencia muy bien marcado en la temporalidad de H1 o de H4, o sea, de 1 y de 4 horas, podemos estar hablando de que, claro, cuando ahorita les enseño cómo se hacen los retesteos y cómo se verifica, y si en H1 o H4 vemos que está respetando eso, claro que se puede meter una operativa. Entonces, depende mucho del marco de tiempo en el que tú estés analizando y en el que estés operando. Entonces, en la próxima clase, que yo creo que ya con eso que casi que terminamos, vamos a hablar de los patrones de confirmación y de continuación, que son los triángulos, banderines y cuñas. Entonces, necesito que para la próxima clase, en los módulos de MindHub o desde Shift, me vean muy bien esas clases porque son algo complejitas. Necesito que vengan con ese tema preparado para la próxima clase. Se los digo de una vez, apunten por ahí, triángulos, banderines, cuñas, que son patrones de continuación, y los patrones de confirmación de velas. ¿Listo? O sea, vamos a hacer como con esa última o penúltima clase del módulo de Forex básico, un resumen de lo que son soportes y resistencias y de lo que vimos anteriormente de patrones de velas. Ahí vamos a combinar esas dos cositas muy chévere. Entonces, de una vez les digo que me lo estudian para la próxima clase. Y devolviendo a la pregunta de Pau, sí, si tú la analizas en H1 PAO y ves que se está manteniendo el soporte y la resistencia, puedes meter la operación casi que con toda la tranquilidad. Por eso, al comienzo de la clase, puse como casi como un subtítulo que esa es la primera estrategia que uno llega a aprender cuando está operando en Forex, acción del precio. Hay otros que se llaman niveles semidinámicos. ¿Por qué? Porque no están quietos, no están horizontales, pero tampoco son tan móviles como, como unas bandas de Bollinger o una media móvil. Se encuentra entre los niveles fijos y dinámicos y cambia y se ajusta con cada impulso y retroceso del mercado. Entonces, en estos soportes y resistencias que vemos que son como unas diagonales que vamos trazando también con un nivel superior y un nivel inferior, también se les puede conocer con el nombre como de mercado en canal. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven, es claramente un canal por el cual el mercado se está desplazando, respetando siempre unos niveles de soporte y resistencia, que si lo analizamos correctamente podemos aprender a sacarle los profits y evitar pues unas pérdidas maluquitas, e incluso cuando avancemos más eh, en el estudio de Forex, vamos a ver un poquito de qué son los market chips que utilizamos mucho con este mercado en canal, que es súper interesante y que es una de las estrategias que enseña el profesor Ryan para operar con absolutamente ningún indicador, solamente con este canal de tendencia del mercado. Entonces, para que vayan ahí como teniendo todas esas cositas en el tintero. ¿Listo? Entonces, fíjense que en estos dos ejemplos tenemos igual un nivel de un soporte abajo, por ejemplo, en este caso que va bajando el mercado, y un nivel de resistencia arriba. El mercado, vamos en un bearish, la tendencia primaria es una tendencia bajista, entonces cuando nos llega abajo podemos meter una compra tranquilamente, pero son compras cortas, pero fíjense que ganamos muchos más pips cuando el precio nos toca la resistencia y se desploma a seguir bajando con el resto del mercado, ahí podríamos ganar muchísimos más pips, ¿vale? Entonces, ¿cuándo vamos a operar? Si quieren, tomen una fotico de eso porque es bastante importante que lo tengan en cuenta. Chicos, recuerden porfa silenciar los micrófonos, ¿vale?
Entonces, ¿cuándo vamos a operar? ¿Vamos a entrar en compra o en A venta ella le encantaría cuando el tratarme precio así. Yo sé que ella haya... muy en el fondo de su corazón. Un segundito, yo silencio por acá. Lo hago. Hágalo, Sofi, pues normal. Tiene de raro. Nada, no dice nada. Listo. Ahora sí. Chat, chat, chat. Listo, ya la silenciamos, no problema. Entonces, chicos, ¿cuándo vamos a operar utilizando soportes y resistencias? Entraremos en compra o venta cuando el precio haya testeado o retesteado o respetado, que son como los diferentes términos que se utilizan, por lo menos dos veces un nivel de soporte o de resistencia. Eso nos va a indicar que con mayor seguridad la operación será más efectiva y menos riesgosa. Entonces, siempre que el precio nos toque por lo menos dos veces una línea de soporte o de resistencia, podemos decir que en la tercera oportunidad que el precio llegue a esa línea de soporte o de resistencia, podemos meter la operación. Listo. Los soportes de resistencia son utilizados en opciones binarias. A corto plazo son muy efectivos, son muy eficaces cuando tenemos un mercado consolidado, que el mercado está como muy quietico. La estrategia de acción del precio es muy efectiva. Y en el mercado de OTC, cuando el mercado de OTC, que recuerden que es ese mercado extra bursátil que aparece los fines de semana en opciones binarias, la estrategia de acción del precio es muy buena. Entonces, por acá aprovecho para hacerles, chicos, una cuñita. Hace una semana más o menos hicimos el lanzamiento de Flag, pero les cuento, yo no opero solamente con Flag. Si el mercado está muy consolidado, yo opero acción del precio. Si el mercado está respetando mi estrategia, opero con la mía. Y de vez en cuando por ahí también miro la élite del profe Miguel Posada. Entonces, no es siempre casarse uno con una sola, porque si uno, como dicen incluso desde la parte de mercadeo, si tenemos todos los huevos en una sola canasta, la canasta se nos cae y quedamos pegados. Entonces, no, venga, si mi estrategia no está funcionando, miro con otras y de pronto hay forma de operar. Eso sí, nunca sin forzar las operaciones, porque si forzamos operaciones, podemos comenzar a cometer errores. Ana, retesteo es lo que yo les dije ahorita, es cuando el precio llega al nivel de soporte y resistencia y lo respeta. Eso es retesteo. ¿Vale? Eso es retestear, testear o respetar. Es cuando el precio llega a un nivel de soporte, baja, vuelve a llegar. Ese segundo toque es un retesteo, o sea que volvió a llegar ahí, o es un respeto como tal de esa línea, en este caso de resistencia, porque el precio venía subiendo. Listo, ahorita lo vamos a ver en un par de ejemplitos y después pasamos a MetaTrader para comenzar a ver en realidad, pues en mercado real, cómo se ve la operatividad. Listo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de venta que con el ejemplo que yo les saqué ahorita, que fue del real, del mercado, ahí podíamos haber hecho tanto compras como ventas. Entonces vamos a ver ejemplos de ventas. Entonces, fíjense, no tenemos nada y seguimos sin tener nada porque me está fallando el teclado. Ahí me perdonan los problemas técnicos. Entonces, fíjense, llegó el precio, subió, nos tocó el primer nivel, el nivel de resistencia, lo tocó arriba. Ese sería el primer toque o el primer testeo, ¿cierto? ¿Qué va a hacer el mercado? El mercado va a bajar y va a volver a subir a un segundo toque. O sea que ella retesteó el nivel de resistencia. Eso nos indica que como ya lo tocó dos veces, si lo vuelve a tocar una tercera vez, casi que con toda seguridad podríamos meter ahí una operación en venta. Entonces, ¿qué hizo el precio? El precio bajó, volvió a subir. Me tocó la línea de resistencia. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hacemos una venta. Metemos la venta y fíjense que se hubiera ganado una operación ahí tranquilamente, ¿cierto? Aquí creo que por acá tenemos una preguntita. Por ahí también debería mirar el patrón de las velas, porque ¿qué tal que rompa esa resistencia siga alcista? Ah, sabrosísimo, Pau, me encanta que estés enchufada. Entonces, fíjense chicos, lo que está diciendo Pau ahí, súper importante. A ver si de pronto puedo poner por acá el puntero láser. Sí. Entonces, fíjense en esta parte de acá abajo, cuando nos tocó este nivel de soporte, por ejemplo, ahí nos tocó y nos hizo unas pinzas. Entonces se va a revertir. Acá cuando hizo el segundo retesteo, fíjense que venía en un bullish, tocó, nos hizo vela alcista verde, nos hizo doji, acá esta segunda vela verde, y nos hizo vela bajista, ¿cierto? Eso ya nos conforma ahí un patrón de reversión que nos indica, nos va a confirmar que en ese nivel de resistencia
el mercado se va a devolver. Fíjense, volvió a bajar, volvió a rebotar con unas pinzas y cuando subió para hacer una venta nos hizo nuevamente vela alcista, doji, vela bajista, ¿cierto? Entonces, Pau, me encanta que estés enchufada, te felicito, vas súper, súper bien, o sea que has estado súper atenta, tanto a lo que yo he dicho como a lo que has estudiado. Entonces, chicos, esa es la idea. Fíjense que Pau va en el proceso parejito con ustedes y fíjense cómo la va cogiendo. Entonces, no es solo estar pendiente de que nos toque la resistencia, sino también de analizar los patrones de las velas. Pregunta por acá, Sebas. ¿Y qué pasa si en la tercera sobrepasa la línea de tendencia? Ahí no se debería operar. Sebas, por eso mira lo que acaba de decir Pau. Espera qué pasa con los patrones de las velas. Entonces, por ejemplo, si tú miras acá cuando hizo este tercer retesteo, fíjate que incluso el precio superó la línea de resistencia que estaba acá trazada. La vela subió y sobrepasó ese nivel de resistencia que había ahí. Pero cómo terminó la vela? Terminó siendo un doji con una gran mecha superior. Que fíjense que la vela anterior también nos había dejado una gran mecha superior. ¿Y eso qué significa? Que tenemos interés vendedor. O sea que aunque el precio está subiendo, el interés es que se vaya hacia abajo. Nos confirmó con esta otra vela de acá de que el mercado, de que el precio seguía hacia abajo. Ahí ya nos conformó un patrón de reversión. ¿Y qué pasó? El precio definitivamente se fue hacia abajo. Entonces, chicos, todo eso que ustedes están preguntando es lo que conforma realmente todo lo que tiene que ser y hacer un trading. No es solamente repetir como loro. Entonces, lo que dice Sebas, lo que dice Pau, es lo que uno tiene que hacer siempre. Tengo mi resistencia. ¿Cómo me tocó? Me rompió el precio. Espere cómo termina la vela. Espere siempre una confirmación. Entonces, por ejemplo, si hubiéramos estado acá en binarios operando a 5 minutos, hubiéramos podido tranquilamente esperar que esta vela nos confirmara el retroceso, que sí se respetó la línea de resistencia. Y fíjense que metíamos a 1, 2, 3, 4, 5 minutos, hubiéramos ganado la operación con toda tranquilidad. Entonces, chicos, no es simplemente meter a la loca, sino estar enchufados. O sea que lo que dice Pablo, lo que dice Sebas, estos dos pelados están conectados. Me encanta que estén, hay pilas, Sebas, tienes toda la razón. Si la sobrepasa, no se debe operar, pero hay que esperar cómo cierran las velas. Por eso siempre, usualmente cuando uno opera en binarios, uno opera en el cierre de las velas para después no llevarse sorpresa. Entonces, Sebas y Pau, súper bien, chicos, van on fire, van focus, focus. Felicitaciones. Vamos acá. Listo. Con ese mismo movimiento que teníamos ahí en el mercado, también podíamos haber buscado compras. Bueno, paréntesis. Sebas, ¿te quedó claro la pregunta que hiciste? Que seguí adelante y no te pregunté. Listo. Excelente. Entonces, con ese mismo ejemplo, podíamos buscar compras. Entonces, teníamos el ejemplo, el mercado bajo nos tocó acá un nivel de soporte. Uno en ese momento no sabe qué es un nivel de soporte porque apenas lo ha tocado una vez, después es que uno empieza a trazarlo. Nos hizo las pinzas que mostrábamos ahorita. Mercado subió, volvió a bajar, nos hizo un segundo retesteo nuevamente con las pinzas que les dije ahorita. ¿Eso qué nos indica? Que en el tercer toque podemos meter la compra. Si queremos, ¿qué podemos hacer? Podemos esperar un patrón de reversión. ¿Y acá qué nos hizo? Nos hizo una vela alcista envolvente y tranquilamente hubiéramos podido entrar ahí en la operación. Entonces, fíjense, chicos, que todo lo que hemos ido aprendiendo durante estas clases nos está llevando a que con líneas de soporte y resistencia, patrones de velas, ya podemos casi que comenzar a tener una cierta operatividad, por lo menos en cuenta demo, para ya comenzar a probarnos nosotros mismos y comenzar a botarle el miedo a operar, ¿cierto? Entonces, fíjense, patrones de velas, líneas de soporte y resistencia ya nos están mostrando una forma de operar. Por eso les decía que esta es la estrategia más básica y más sencilla que tiene el mercado de Forex. ¿Listo? Entonces, chicos, ya se va llegando la hora de operar como lo han visto. Ya tenemos líneas de soporte, líneas de resistencia. Ya vamos a empezar a tratar a manejar medias móviles. Entonces, como juntando todas esas cositas, todas esas vainas sueltas que hemos visto durante todas las clases, fíjense hasta dónde hemos llegado, que sin querer queriendo ya vamos teniendo la capacidad de comenzar a operar con una estrategia sencilla, con una estrategia básica y que después vamos a ir enriqueciéndola con otro montón de cosas, vamos a ir poniendo bandas de Bollinger, vamos a ir aprendiendo a trazar otras cositas. Entonces, pero fíjense que ya vamos llegando a un punto de que hoy es la cuarta clase, o sea, llevamos un mes de estudio, ya estaríamos casi que listos para comenzar
a tener operatividad. ¿Listo? Entonces vamos a cambiar de pantalla, vamos a irnos para MetaTrader. ¿Vamos claros hasta acá, chicos? ¿Vamos teniendo dudas o vamos bien? Cuéntenme a ver. Los leo por aquí en el chat. Claros, dudas, dudas. No tenemos dudas, vamos bien. Pongan pues chivi ahí en el chat si todo va bien. Ya me dijeron que Bloom no, que pongan chivi. Entonces pongan chivi ahí en el chat si todo va bien. Que ya saben que chivi es la imagen pública de nosotros. Sí, eso, muy bien. Me encanta, me encanta. Entonces, chicos, acá ahora en MetaTrader vamos a empezar a buscar cositas. Vamos a empezar a buscar todo de lo que hemos estado hablando. Entonces, quitemos esto para que nos deje de volver. En este caso estamos en el par GBP JPY. ¿Qué parece ese, chicos? A ver si siguen enfocados en lo que estamos. ¿Qué parece? GBP JPY, no me paselen, no me hagan trampa. Libra Yen, epa. A ver qué encontramos. Vamos a dar temporalidades un poquito más altas. Ah, no, estamos en M30. Ah, no, está bien acá. Pongamos esto más chiquito y empecemos a buscar. Esto, muchachos, es de paciencia. Esto es de uno comenzar a mirar mercado, que por eso yo siempre les he dicho, tómense el tiempo, saquen 20, 30 minuticos al día y comiencen a mirar el mercado a ver qué cosas van, van haciendo. Por ahí hay una idea que está rondando. La próxima semana les estaré contando si de pronto es posible. Y es una forma como de que ustedes vayan viendo cositas y yo dejarles unas tareitas y que en tiempo real las podamos ir revisando de cómo se van comportando, de yo decirles, venga, vamos a buscar tales patrones de velas, vamos a buscar tales patrones de reversión, vamos a buscar dónde se podría haber entrado en una operación solamente con cuentas demo por ahora. Si alguien ya de pronto está más avanzadito y tiene ya cuenta real y está copiando y pegando, pues mucho también con esa situación. Pero ya vamos a empezar a dejar tareitas para ir analizando en vivo. La otra semana les estaré contando de qué se trata, que me parece algo interesante que podemos hacer, que lo hacen otros profes de la compañía, pues profes, y pues por qué nosotros no copiar ese modelo que hasta ahora me parece súper chévere. Entonces, fíjense, chicos, veamos esta estructura alcista de acá. Vamos a ver, ahí pareciera que hay una línea de soporte. Entonces, ¿qué hacemos? Nos venimos acá al comienzo del movimiento y comenzamos a trazarla. Pum. Ah, esto se me movió. Y agrandemos un poquito el gráfico. Entonces, chicos, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá un comienzo de movimiento en estas dos pinzas de acá abajo. Fíjense que la tendencia se fue hacia arriba y fíjense que el precio siempre que nos tocó esa línea, siempre rebotó, ¿cierto? Entonces, vamos a señalarlo, vamos a contarlo. Entonces, tuvimos respetos de la tendencia, sí, tuvimos acá el primer toque, sí, ok, que fue cuando el mercado llegó a esa primera línea de soporte. Tuvimos un segundo toque en esta parte de acá. ¿Qué nos dice eso? Que según lo que yo les dije ahorita, en la tercera oportunidad que el mercado llegara a ese punto, podíamos meter una operación. Estamos en M30, ¿sí o qué? Entonces, el tercer punto, la tercera confirmación, el tercer retesteo o el tercer respeto, lo hubiéramos podido meter ¿en dónde? En la tercera testeada que haya hecho el precio a ese punto. Entonces, ¿dónde fue? Acá, pum, listo. Entonces decíamos ahorita, esperemos una confirmación. ¿Acá qué nos hizo? Nos hizo nos hizo unas pinzas, pero si queremos ser más puristas, esto es un dark close, no, un dark close no, perdón, una piercing, una penetrante. Fíjense que la vela verde no superó sino un poquito el 50% de la vela anterior, pero con la mecha la sobrepasó. Entonces, eso lo podríamos llamar unas pinzas, o si queremos ser más puristas, esto es una piercing o penetrante, que es uno de los patrones de reversión alcistas que habíamos visto en la clase pasada. Entonces, fíjense acá cómo vamos reuniendo todo lo que ya habíamos hablado. Entonces, fíjense, tercer retesteo, esperamos esta vela confirmación y hubiéramos entrado en dónde? Hubiéramos entrado entonces al final de esta vela, o sea, al comienzo de esta. ¿Sí o qué? ¿Cuántos pips hubiéramos ganado solamente con el movimiento alcista? Fíjense hasta dónde llegó esto con mecha incluida. Nos cogió 35 pips. ¿A quién no le sirven 35 pips al bolsillo? Tomémoslo hasta el final de la vela. 26 pips. ¿Sí o qué? Estamos en el par Libra Yen. O sea que, muchachos, 26 pips
Son aproximadamente $2, que con esta operación así, sencillita, a corto plazo, a scalping agresivo, le hubiéramos sacado $2 al mercado. ¿Cómo la ven? Así, con una estrategia simple, sin mucho indicador, sin mucha arandela, sin mucha vaina, simplemente recogiendo lo que ya llevamos. $2 le hubiéramos podido meter ahí a la cuenta con toda tranquilidad. ¿Sí o qué? Entonces, fíjense que el mercado cada vez iba bajando hacia ese punto iba rebotando. Acá en estas pinzas nos hizo el último rebote y ya después, ahí ya sí extendamos un poquito la línea, fíjense que ahí ya no lo respetó. Entonces, lo que preguntaba Sebas ahorita, ¿hay que esperar una confirmación o es riesgoso si en algún momento rompe? ¿Y cómo sabemos? Con los patrones de velas. Entonces, fíjense que en esta parte de acá, vamos a insertar una figurita, un rectángulo. Fíjense lo que pasó acá con estas dos velas doji. ¿Sí o qué? Fíjense que ahí llegó, nos hizo unas pinzas hacia abajo y fíjense que nos hizo estos dos dojis. ¿Qué tienen en común esos dos dojis? Pónganme ahí en el chat qué le ven a esos dos dojis que tienen en común y que nos decía que el precio se puede ir a la baja aún tocando esa línea de resistencia. A ver si la hemos cogido con todo lo que hemos visto en las clases anteriores. Yo como defino qué cantidad de pips puedo operar, Sebas, eso depende de tu plan de trading. Eso depende única y exclusivamente del plan de trading que vos estés siguiendo, ¿cierto? Entonces, si vos tenés como un objetivo que en una operación vos nunca vas a buscar más de 20 pips, entonces tu TP vos lo vas a poner a 20 pips. Te lo tocó, listo. Saliste de la operación y te llevaste los 20 pips. Eso depende mucho del plan de trading de cada una. Entonces, si vos decís, no, yo quiero que mis operaciones sean siempre, vamos por 30 pips, entonces tú cuando entres a la operación, tu take profit, tú lo vas a mover a 30 pips. ¿Para qué? Para que cuando la operación alcance los 30 pips, te cierre, salgas de la operación y tengas los 30 pips ganados. Eso lo defines única y exclusivamente con el plan de trading. Entonces les recomiendo, chicos, en WoW que se vean los videos de todo lo que es el plan de trading. Ojo que estamos aquí con cositas que ya van entrando más a la operativa, entonces ya es hora de que vayan estudiando qué es el plan de trading, cómo hacer el plan de trading, cómo elaborar todas estas estrategias de cuánto voy a operar, cuánto voy a arriesgar. Esos videitos ya se me los tienen que estar viendo porque cuando empezamos a ver operativa, ese tema ustedes lo tienen que tener ya muy claro. ¿Listo? Entonces, dice acá, entonces, a la pregunta que yo hice, primero, a lo que dijo Sebas. Sebas, entonces, qué cantidad de pies puedes operar? Como te digo, es tu plan de trading. No sé si te quede claro, pero de pronto más adelante también nosotros ahondemos en una clasecita sobre eso. Listo. Dice, a la pregunta que dice que tienen en común esas dos velas, dice Pau, la mecha, tienen el mismo tamaño y la intención es venta, muy bien. Ana dice que no se definió claramente, muy bien, o sea que esos dojis, aunque nos tocaron ahí y supuestamente sería revertir, nos están marcando indecisión, muy bien, Ana. Paula dice la indecisión, era necesario esperar la confirmación de la vela siguiente, excelente, Paula. Entonces, chicos, creo que hasta ahora van entendiendo muy bien de qué se trata todo este cuento, de que esto es de paciencia. Fíjense que estamos en una temporalidad de M30, o sea que estamos esperando que se formen velas de 30 minutos. Entonces, Forex es de tenerle paciencia, que nos da la oportunidad de, listo, estamos a mediodía, estamos montando el almuerzo, podemos ir a voltear las tajadas con toda tranquilidad y le vamos echando un ojito al computador. Listo. Esa es la ventaja de Forex, que para mi gusto es muchísimo más ventajoso Forex respecto a binarias por eso. Porque binarias tú te tienes que sentar ahí y no te puedes despegar. Con Forex te da como esa posibilidad de vos ir haciendo otras cositas, pero siempre con un ojito sobre la operación o sobre lo que tú tengas pendientes. Entonces, chicos, ¿qué hago yo cuando yo comienzo a analizar? Yo tengo esta herramienta súper básica, súper importante que se llama los post-its y yo cojo y empiezo a analizar mercados y empiezo a ver posibles operaciones. Entonces empiezo a marcarlas en el post-it y pego uno, dos, tres post-its acá alrededor de la pantalla del computador para tener pendiente que los pares que he analizado y en cuáles posiblemente hay una entrada a futuro. Entonces, en qué temporalidad los estoy viendo, en qué análisis los estoy haciendo y voy haciendo chulitos y me va cumpliendo confirmaciones o los voy tachando si los voy descartando de una vez. Entonces, fíjense, a pesar de que esto es una manera súper digital, papel y lápiz sigue siendo una opción de toda la vida. ¿Sí o qué? Entonces, Sebas, no te nos estreses por la parte de cuántos tips operar. Andate a vos y pegarle una miradita a lo de plan de trading, que incluso los profes tienen algunas herramientas de Excel ya estructuradas para que elabores tu plan de trading y vayas también haciendo como un seguimiento a todo ese plan que se está haciendo. De todas maneras, desde Bloom Team
Les cuento, chicos, que estamos trabajando en un plan de trading realista, un plan de trading realizable que garantice que por lo menos en los primeros meses ustedes puedan sacar siquiera la mitad de su mensualidad de BI para que descarguen un poquito, por ejemplo, esa ansiedad que tienen al principio por no ver ingresos, porque estar sacando $150 todos los meses no es fácil, a todos nos ha parecido pesado. Entonces, desde Bloom Team, con el apoyo pues, de los traders de élite, que son los que están un peldañito más arriba de nosotros, estamos trabajando en elaborar eso y en las próximas semanitas se los vamos a estar entregando como un valor agregado para ustedes, para que obviamente entremos a operar de una forma muy responsable, muy segura y, como siempre les he dicho, minimizando riesgos. ¿Listo? Entonces, chicos, excelente. ¿Entendieron por qué no había que operar cuando el precio tocó esa resistencia? Fíjense que inmediatamente el precio se fue a la baja, el precio se desplomó. Entonces, ahí ya que, ahí ese nivel de resistencia ya desaparecía. Entonces, chicos, por ese lado, súper bien. Entonces, vamos a buscar más cositas por acá en el mercado. A ver qué más hay por acá. A ver si encontramos unos soportes horizontales. Bueno, chicos, algo muy importante que no se los puse en la presentación y es algo que estoy buscando acá y creo que lo encontré. Las líneas de soporte y resistencia, si uno las prolonga hasta el infinito y más allá, siempre vamos a encontrar que lo que antes era una resistencia, o sea, lo que antes era un techo, en algún momento se puede convertir en un piso y después volver a convertirse en un techo. ¿Qué? ¿Cómo así? Muy bien, vamos a verlo acá, muchachos. Vamos a trazar una línea. Y eso es como ya, ojo que uno va desarrollando. Como le decían a uno los profes en el caso de nosotros, ojo clínico. Entonces, fíjense esto. Listo. Entonces, muchachos, fíjense qué pasó acá. Inicialmente teníamos acá un nivel de soporte. Fíjense que nos tocó una vez, nos tocó dos veces, en la tercera lo rompió. Y fíjense que el precio bajó y cuando subió, lo que antes acá era un nivel de soporte que nos estaba soportando el precio, acá se nos convirtió en un nivel de resistencia. ¿Sí o qué? Entonces ahí lo que les acaba de decir, lo que antes era un nivel de soporte, se nos convirtió en un nivel de resistencia. Y si trazamos otra línea acá, una línea casi que paralela a esta, digo casi porque no son mágicamente paralelas, a ver que por acá vi una pregunta. Está preguntando Miguel, ¿ese patrón de retrocesos en las velas obedece a una temporalidad determinada, pero ese no es el mismo patrón en temporalidades más bajas? ¿Cómo definir que el patrón en una temporalidad determinada es al que uno debe confiar la operación? Miguel, no te ahogues en un vaso de agua fría. Si vos estás viendo el patrón de soporte y resistencia a 30 minutos, es porque vos probablemente vas a meter la operación a 30 minutos. Si lo estás viendo en H1 o en H4, es porque probablemente vas a meter la operación en H1 o en H4. Entonces, como tal, no te debes estresar. Y si lo ponemos en temporalidades más bajas, igual se va a seguir respetando. ¿Por qué? Porque es que el precio no se mueve. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en este punto de acá, como un patrón de reversión de vela 3 dojis velas, o sea, un dark cloud, perdón, una estrella del anochecer, una estrella del atardecer, que es cuando el sol va a caer, o sea, que cae la operación. Si ponemos esto en temporalidades más bajas, vamos a marcarlo, ahí van a haber unas velas que también se van a estar devolviendo y también nos va a estar marcando una resistencia. Entonces, no te compliques, que ahí simplemente lo que tienes que hacer es, si vos vas a operar en M30, vos metes tus operaciones en M30 y seguís analizando en M30. No te compliques, estamos en M30, vamos a bajar a H15. Entonces, mira, donde pusimos la flecha, ahí el precio igual respetó. ¿Con qué? Con velas más pequeñas y más seguiditas. ¿Por qué? Porque bajamos temporalidad. Bajemos a M5. En M5, ¿qué tenemos? Fíjate que acá todas las velas chiquitas de 5 minutos estuvieron rondando el precio, estuvieron sobre la línea de resistencia que tenía en ese momento e igual volvió a bajar. Entonces, sin importar la temporalidad que vos estés utilizando, la línea de soporte y resistencia se va a respetar, porque es que el precio no cambia cambiando de temporalidad, cambias el tiempo en el que lo estás analizando. El precio no se va a mover en absolutamente nada. Pongámoslo en M1. ¿Qué pasó en M1? Tengo la flecha, no la encuentro.
perdió. Ah, caramba. Ok, acá está. En M1, exactamente lo mismo. El precio llegó, rondó todo el tiempo la línea de la resistencia y ¡pum! ¿Qué hizo? Volvió a caer. Subamos a H1. En H1, fíjate que igual, el precio pegó con una vela, nos hizo un doji, nos hizo de hecho un patrón acá de reversión, vela alcista, doji, vela bajista y el precio se fue hacia abajo. Entonces, como tal, lo que importa es la temporalidad en la que vos estés buscando para hacer las entradas. Más adelante, cuando veamos que de acuerdo al tipo de trading que uno quiera hacer, es las entradas que uno busca, que si uno analiza, por ejemplo, en H4 uno busca las entradas en M15 o en M30, vamos a ver que lo único que estamos buscando ahí es anticipar movimientos, pero como tal el precio siempre se va a respetar, siempre, 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 sin importar el marco de temporalidad. Entonces ahí lo que realmente está importando es la línea que vos trazaste, que incluso mira que estamos en H1 y se sigue respetando la misma línea. Entonces como tal, lo que va a importar es el precio que vos estés marcando como un soporte o como una resistencia en la línea que vos trazaste. No te compliques que en temporalidades más altas, más bajas, no, eso siempre se va a respetar, porque el precio tocó ahí y no hay nada que lo modifique, eso ya pasó o está pasando en ese momento, entonces eso no se va a modificar y no tiene por qué alterarse. ¿Listo? Entonces, chicos, ahí tenemos un ejemplo de lo que yo les decía ahorita, de que lo que antes fue un soporte, después se va a convertir en una resistencia. ¿Listo? Miguel, ¿te quedó clara la respuesta o tienes alguna duda adicional? Tenemos por acá que Miguel nos confirme que quede claro que no me gusta seguir sin que la gente tenga bachecitos. Buscando por acá mis cositas. Mientras tanto, hay un ejemplo bien chévere que yo les puedo mostrar de eso en un canal horizontal. Uy, qué vela tan criminal está acá. Eso mata cualquier operación. De pronto tenemos soporte resistencias horizontales. Vamos a ver, analizar este pedacito de acá. Fíjense, chicos, vamos a trazar dos líneas. Una línea de resistencia acá y pues ponemos esto y ponemos la otra acá. Pum. Ahí tenemos una línea, un soporte y resistencia estático porque el precio va oscilando, ahí está consolidado, ¿sí o qué? Entonces estamos en la temporalidad de H1, vamos a bajarlo a M30 donde estábamos ahorita. Entonces fíjense que esos mechazos que veíamos acá en H1, esta mecha y esta mecha, si lo bajamos a una temporalidad de 30 minutos, vamos a estar viendo que simplemente son velas que hubo en ese momento que bajaron y volvieron a subir. Dale, Miguel, con todo gusto. Cualquier cosita, vos sabes que por acá en lo que podamos hacer o responder, con todo gusto. Entonces, chicos, fíjense que acá el precio igual nos llegaba, pinzas, devolvía, acá llegaba indecisión, doyes con un interés vendedor, venía mercado hacia abajo, vela envolvente, subía, fíjense que ahí el mercado estaba literalmente lo que nosotros llamamos pimponear, o sea, rotando de un lado para otro, y en temporalidades ya más chiquitas, que es donde uno busca las entradas como tal, fíjense que llegaba igual el precio, rompía, pero inmediatamente se devolvía, ¿vale? Ahora veamos qué pasa más adelante. Fíjense que este nivel de soporte que marcamos acá sigue siendo, acá fue una resistencia, acá volvió a ser un soporte, ahí un poquito, perdón, y esta línea de acá, que fíjense que acá era una resistencia, en esta parte de acá, fíjense que nos estaba marcando una resistencia. Si nos vamos para más adelante, pum, 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 fíjense acá, acá se nos convirtió en ¿qué? Se nos convirtió en un soporte. Fíjense, el precio llegó, rebotó, llegó, rebotó y se fue ¿a dónde? A la estratosfera. A las nubes se fue, muchachos. Entonces ahí encontré el ejemplo más perfecto de lo que yo les quería mostrar, que si extendemos esas líneas de soporte y resistencia casi que hasta el infinito, siempre van a terminar siendo o un soporte o una resistencia. ¿Por qué? Porque como yo les explicaba en algún momento en clases anteriores, muchachos, el mercado es fractal, el mercado se repite sobre sí mismo y sin importar las temporalidades,
Lo que pasa en M1 pasa en H1 y pasa en D1 y pasa en W1. O sea, pasa en un minuto, en una hora, en un día, en una semana, en un mes. El mercado es fractal y el mercado se repite siempre todo lo que está pasando sobre sí mismo. Y a futuro el mercado siempre tiende a repetir exactamente lo mismo. Entonces, muchachos, como recomendación acá, cuando uno va a tomar entradas, uno siempre, ¿qué va a hacer? Uno se devuelve bastante en el tiempo y mira qué estuvo haciendo el precio cuando llegó a ese punto en el que nosotros queremos tomar una entrada. Entonces, por ejemplo, si nosotros hubiéramos querido tomar una entrada acá, una compra, pum, una compra acá, nosotros qué hubiéramos hecho, nosotros nos hubiéramos venido acá al pasado y hubiéramos visto, el precio siempre que llegaba y rondaba por estos lados, no bajaba mucho más y tendía a devolverse. Fíjense, el precio llegaba acá y no pasaba de ahí. ¿Por qué? Porque venía de una alza fuerte. Entonces, ¿qué nos está diciendo nosotros? Vale, es un punto bueno donde podemos meter una compra. Y que de hecho, si manejamos más adelante, que aprendamos a manejar los order blocks que enseña el profe Bray, acá hay un order block hermoso con el cual hubiéramos metido una entrada de francotirador. Y fíjense que en esa entradita nos hubiéramos ganado un montón de pips. Vamos a contarlos. Esto es una entrada larga. Entonces, fíjense, acá nos hizo un testeo, segundo retesteo, tercer retesteo, hubiéramos entrado acá, esperamos confirmación de velas, acá hubiéramos podido entrar y fíjense hasta dónde subió esta vaina, nos hizo un ascenso de 58 pips. O sea, tranquilamente casi $6 para el bolsillo ahí, simplemente patrones de velas y analizando otras cositas que después les voy a enseñar, que es una de las vainas que estoy como perfeccionando en mis últimas entradas. Entonces, chicos, hasta acá. ¿Qué dudas van con soportes y con resistencia? Cuéntenme a ver. ¿Cómo la ven? ¿Ven la vaina muy peluda? ¿O ya van viendo más claridad en lo que hemos visto en clases anteriores, engranándolo de a poquito con todo ese ecosistema de vainas que estamos aprendiendo, viendo que se puede combinar todo y aprender como tal a operar? Entonces, si quedan dudas, chicos, entonces, por favor, me las van contando porque esta clase no era muy densa, pero sí era muy importante porque, como les decía, eso es básicamente la primera estrategia que todos vamos teniendo. Fíjense acá qué bonito. Eh, Acá tenemos un primer retesteo, acá encontramos otra línea de soporte. Entonces tenemos un primer retesteo acá del mercado. Acá tenemos el segundo, flecha abajo, tenemos el segundo, tenemos el tercero. Si estamos, como estamos en Forex, son entraditas a más largo plazo, hubiéramos entrado acá en este tercer retesteo y ¡pum! ¿Hasta dónde bajó? Hasta esta línea de soporte que tenemos acá, que habíamos dicho antes que era una resistencia. Entonces, fíjense, chicos, que el estar atentos a todas esas cositas, ¿qué sucede? Nos van a permitir mejorar nuestras entradas. Acá estamos en un marco temporal de 15 minutos. Vamos a subir esto un poquito. La verdad va aclarando el panorama, ya que esto debe tener análisis para poder operar bien. No, total, chicos, la idea es que con esto ustedes vayan como precisamente teniendo eso, más claridad, como teniendo una luz en la oscuridad que es toda esta vaina del trading, cuando uno va diciendo como, ah, es que sí va funcionando lo que yo estoy viendo, lo que estoy aprendiendo. Eh, Cuando voy a poner mi stop loss, uno puede tomar un soporte como stop loss. Wow, sí, de hecho es una de las estrategias que uno utiliza para hacer las entradas. Uno define los niveles de stop loss de acuerdo a los niveles que haya tenido el mercado antes. Entonces, más adelante que aprendamos a utilizar un poquito los indicadores, el indicador de SAR parabólico yo lo utilizo mucho para eso, porque como ese nos marca las reversiones del último punto donde revertió el mercado, el SAR parabólico es un muy buen indicador de dónde debes poner tu stop loss, que recuerden que siempre debe ir a una relación ideal de 2 a 1 o de 3 a 1. O sea, el take profit 2 o 3 veces más grande que tu stop loss, porque si vamos a arriesgar, que pues por lo menos sea por algo grande que nos vamos a ganar. Entonces, fíjense, chicos, vamos a poner este marco temporal. Ay, se me perdió un poquito. A ver si lo encuentro otra vez. Acá. Pum. Entonces, fíjense, ¿por qué cuando uno analiza en temporalidades más altas, uno toma las entradas en temporalidades más pequeñas? O sea, como haciendo un zoom en el mercado. Vamos a ver esto acá. Acá encontré la explicación perfecta. Fíjense lo que pasó acá.
Nos hizo un toque, dos toques, tres toques. ¿Sí o qué? Entonces, vamos a entrar en venta en ese tercer toque o en ese tercer retesteo. ¿Sí o qué? Entonces, esperamos acá que nos confirme, pum, patrón, nos confirmó, acá nos volvió como a hacer una malla, pero pum, acá nos confirmó que sí se venía al abajo y nos hubiéramos ganado más o menos unos 42 pips aproximadamente. Entonces, fíjese, cada una vela de estas, como estamos en el marco temporal de H1, tendríamos que esperar una hora completa para poder hacer la entrada. Entonces, ¿qué hace uno? Por ejemplo, si yo estoy analizando en H1, pero yo quiero tomar las entradas en un marco temporal más pequeño, ¿eso va a hacer qué? Va a hacer que yo pueda entrar antes en la operación y maximizar las ganancias. Profe, ¿cómo así? No entendí. Fíjense dónde están las tres flechas, dónde están los tres testeos que se le hizo a ese nivel de soporte. Vamos a bajar a M30. Recuerden, en este tiempo teníamos que esperar una hora completa para poder entrar en la operación. Bajemos a M30. ¿Sí o qué? Acá ya no son velas de una hora, ya son velas de 30 minutos. O sea que solamente tenemos que esperar ¿cuánto? Media hora para que las velas nos digan si podemos o no podemos entrar. Entonces fíjense que acá hubiéramos aguantado un poquito con este amague del mercado y hubiéramos entrado por acá. Vamos a ponerle un chulito para marcar que acá hubiéramos entrado en esta vela. ¿Sí o qué? Entonces, fíjense todas las horas que hubiéramos tenido que esperar después de ese último amague o ese último retesteo o cuarto retesteo que nos hizo el mercado. Vamos a marcarlo como un cuarto retesteo. Flecha abajo. Pum. Este fue nuestro cuarto retesteo. Volvamos a M30. Fíjense que acá ya es una vela de 30 minutos que nos hubiera dado la confirmación. Entonces no hubiéramos entrado en esta, sino que hubiéramos podido entrar una vela antes. Si bajamos a 15 minutos, fíjense que la confirmación apareció en cuál. Apareció en esta vela de acá. O sea, una, dos velas antes. Y estamos en temporalidad de 15 minutos. O sea que hubiéramos entrado 30 minutos antes a la operación y 30 minutos antes son muchos pips que hubiéramos podido nosotros tener en nuestro bolsillo. Y si buscamos en M5, entonces acá tenemos los toques, fíjense, un toque, dos toques, tercer toque, el amague que nos hizo acá en el cuarto, fíjense el punto donde hubiéramos entrado nosotros. Pero si nosotros hubiéramos analizado, hubiéramos bajado las temporalidades, el análisis a 5 minutos, después de este último amague, nosotros hubiéramos entrado más o menos por acá, en este punto de acá. Y si de este punto a acá hay una diferencia de 10 pips. Pum. 10 pips tenemos de diferencia, muchachos. Entonces, fíjense que esa es la importancia. Entonces, acá adelantándome un poquito, como aprovechando como esta parte de acá de la resistencia que estuvo muy buena. Entonces, fíjense que hubiéramos podido ganar 10 pips más si hacemos el análisis en temporalidades grandes, o sea, ver lo macro de lo que está pasando en el mercado, pero las entradas las buscamos en tiempo más chiquito. ¿Para qué? Para nosotros adelantarnos a esos movimientos del mercado y entrar antes. Obviamente, cuando uno hace esos adelantamientos, uno los confirma ya con otros indicadores, con cruce de medias, que la Bollinger me hizo rebotar el precio y otras cositas, pero entonces eso es lo que uno empieza a buscar para anticipar más las entradas en el mercado. Entonces, por eso a veces yo, incluso con la estrategia mía, con la FLAC, que ya, como se los dije en la presentación, es muy agresiva. Diana y yo hemos logrado anticipar muchas entradas, incluso a veces los profes han mandado. Entonces nosotros metemos una entrada y a las 2 horas la manda uno de los profes. ¿Por qué? Porque como la estrategia de nosotros es tan agresiva, permite identificar esos cruces, esas reversiones muchísimo tiempo más antes, en marcos de tiempo más pequeños. Entonces, chicos, creo que con esto ya podemos ir cerrando por hoy y terminando por hoy. Porfa, si tienen preguntas, háganmelas de una vez. Recuerden que de tarea tenemos hacer un repasón que vean todos para la siguiente clase, para el próximo martes, lo que son banderines, triángulos y cuñas, para que lleguen con el temita un poquito refrescado, porque es un tema que a veces como que zarandea alguito la cabeza. Entonces dice Pau, que muchas gracias. ¿Alguien de pronto duda, chicos? Para todos no es de todo corazón, es con mucho gusto que hacemos esto, que sacamos este tiempito, porque como les he dicho, enseñar es la mejor forma de uno aprender. Si no, fíjense lo que les conté ahorita, de que yo no sabía de que existían tres tipos de soporte y resistencia, los había utilizado, pero no sabía cómo era.
Entonces, chicos, siempre estudiar, 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 siempre sacar el tiempo para estudiar. Saquen por lo menos 20 30 minuticos, vean si una clasecita o en la mitad de la mañana, la mitad en la tarde, saquen el tiempito. Pero, muchachos, la constancia en el estudio es siempre fundamental si queremos ver resultados en este cuento del trading. Ese tema es jodidito, sí, es jodidito, pero la verdad, fíjense que ya es este tema jodidito, engranándolo con otras cositas, poniéndole las arandelas que hemos visto antes, ya vamos viendo más claridad y luz al final del túnel de que no sabemos cómo operar. Entonces, chicos, nada, les dejo un abrazo grandote a todos. Espero que tengan una feliz noche. Mañana comienza acá en Medellín toque de queda. Cuídense mucho. Saben que aún estamos en alerta roja por nuestro sistema de salud. Cuídense mucho, cuídense a sus familiares, a sus seres queridos, que es el tesoro más grande que podemos tener. No es la plata, no es el trading, es la vida, es la salud, es la familia y la gente que nos quiere. Un abrazo para todos, chicos. Y definitivamente son el mejor equipo que he podido encontrar. Un abracito a todos. Chau, chau.